y vamos hoy a aprender sobre un tema que le he titulado Me amas, ¿verdad? Estamos ya entrando a Navidad, los ambientes navideños bonitos, frescos. Hoy venía en la moto y yo, que no llueva Dios, porque ya me iba a mojar. Y justo entrando aquí, Dios es bueno, empezó como una garúa y yo, justo, ¿verdad? Pero ese ambiente de Navidad bonito, ¿verdad? Ya lloviznas y todo, y nos entra el amor, nos entra la paz y cantamos villancicos y todo, es bonito, pero no nos tenemos que olvidar de algo importante. Y hoy quiero tomar un tiempo cerrando el mes de noviembre ya, rapidísimo se nos fue el año, y hemos estado aprendiendo de Mateo, ¿verdad? En todos los domingos hemos aprendido bastantes cosas, hemos aprendido cosas muy buenas para poner en práctica, y hoy quiero hablarles de un tema más que es Me amas, pero voy a pedirles a mis amigos que me pongan la presentación, por favor. Y quería tener esta imagen. ¿Cuántos de ustedes han ido a un campamento, a un encuentro, a un retiro, donde hemos quemado papelitos, hemos hecho malvaviscos ahí en la fogata, aprovechándonos, ¿verdad? Todo eso, y uno siempre, casi siempre, ¿verdad? Yo me recuerdo, yo desde chiquitito asistía a estas actividades y uno apuntaba en un papelito un compromiso, algo que iba a hacer de ahí en adelante, o que iba a dejar de hacer de ahí en adelante, y lo tiraba al fuego, en símbolo de compromiso, ¿verdad? En símbolo de querer hacer algo. Y lo que pasa después, y yo me ponía a analizar eso, a veces ni me acuerdo cuáles fueron esos compromisos que hice. Y los que me acuerdo, tal vez no los hemos cumplido al 100%, ¿verdad? Porque amar va más allá de una emoción. A veces hacemos los compromisos, las cosas, por una emoción, porque el ambiente, y si yo voy a hacer esto, voy a decir esto, voy a dejar de hacer lo otro, pero realmente nos estamos comprometiendo de corazón a un nivel de amar para dejar o a empezar a hacer cosas, ¿verdad? Había un niño en esos campamentos que una vez, hablando de tiempo, agarró su reloj y lo tiró. Y el niño simbolizando que el tiempo lo iba a dedicar para Dios. Y está bien, ¿verdad? Está bien en el sentido de querer tener una acción, querer tomar una decisión. Pero ¿qué pasa después de ahí? ¿Qué sucede después de que usted y yo tomamos una decisión de comprometernos, de hacer algo diferente, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Y a veces lo dejamos en emociones, a veces lo dejamos ahí en el momento, en lo que sentí, en lo que pasó y ya, y se me olvida. Terminamos la actividad, terminamos el compromiso y se nos olvida todo esto. Muy importante, los compromisos no deben de ser algo de emoción. El compromiso con Dios no debe ser pura emoción, ¿verdad? Y lo digo por mí mismo. Yo a veces en medio de un domingo, de un canto, de un retiro, de algo, uno está, y cuántas veces he dicho yo, Dios, no vuelvo a hacer esto. O Dios, voy a empezar a hacer esto, ¿verdad? Voy a empezar a seguir este camino. Y la pregunta que me hacía cuando preparaba todo esto es, ay Dios, perdón, decía yo más bien, porque ¿cuánto he dejado de cumplir mis compromisos? A veces emocionales nada más, ¿verdad? A veces nada más porque en el momento lo sentí. Y ojo, no está mal, no es que no lo haga. El tema es que usted y yo lo recordemos, lo vivamos, lo pongamos en práctica en nuestra vida día a día. Hoy tenemos muchos cristianos emocionales, sentimentales. Y hablando de emociones, ¿se recuerdan la historia del famoso Pedro, ¿verdad? Ahí en Juan 18 días lo pueden buscar. Cuando fueron a arrestar a Jesús, ¿verdad? Pedrito era muy emocional y entonces agarró la espada y le voló la oreja. Yo creo que fue que el otro se capió, seguro, ¿verdad? Si no le hubiera volado el cuello, pero le voló la oreja al soldado, le cortó la oreja. ¿Y qué hizo Jesús? No, muchacho, eso no es lo que yo quería en este momento. ¿Cuántas veces hemos usted y yo actuado por emociones y no hemos pedido la guía de Dios? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Y después estamos diciendo, ¿por qué me fue mal, Señor? Le reclamamos a Dios, ¿verdad? ¿Por qué me fue mal a mí? Y Dios dijo, es que eso no es lo que yo quería. Dios le dijo a Pedro, tranquilo, guarda esa espada. Esto es tiempo para otra cosa. Esto es un momento para otra cosa, ¿verdad? Y le dio una lección a Pedro. No actúe por emociones, que nos ayuda a nosotros a entender hoy a no actuar por puras emociones en nuestra vida, ¿verdad? Cuando Jesús
resucitó y estaba desayunando con sus discípulos, llega otra vez Pedro. Hoy voy a usar a Pedro, no de malas, pero sino para aprender, ¿verdad? Llega otra vez Pedro y Jesús le hace 3 preguntas. ¿Se recuerdan las 3 preguntas que le hizo? ¿Verdad? Cuando hubieron comido, seguro estaba Jesús ahí preparándoles un desayuno en la mañana a la orilla del mar, llegaron todos, ¿verdad? Y decían, hey, ¿quién es este? Pero ya cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Fue la primera pregunta. Después en el 16 volvió a decirle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y por último, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Verdad? La palabra que utilizó Jesús para preguntarle a Pedro es la palabra ágape en griego, ¿verdad? Que es un amor de acción, un amor comprometido que afecta la voluntad y busca el bien de la otra persona. Y la palabra que utilizó Pedro cuando él, en la historia, lo pueden buscar y terminar de leerlo, Pedro le decía, sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, yo te amo. Y el hombre como, ¿por qué Jesús me pregunta tanto? Pero la palabra que usó Pedro en griego fue la palabra fileos, que viéndolo a nuestro lenguaje español, ¿verdad? Es como cuando uno estaba enamorado y yo con mi esposa le decía, te amo, ¿verdad? Y al inicio uno espera, te amo, ¿verdad? Y a veces alguien le dice, yo también te quiero. Qué agüevado, ¿verdad? Qué pereza, ¿verdad? Decía uno, ay, pero ¿cuándo va a decir te amo, no? ¿Verdad? Porque uno le pone un contexto y un peso diferente a te amo, a te quiero, ¿no? Y más o menos esa es la idea, ¿verdad? Pero Pedro decía de otra forma. Jesús le estaba preguntando, Pedro, te vas a comprometer. Pedro, vas a hacer las cosas correctas. Pedro, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender eso. Muchos aman al Señor emocionalmente, sentimentalmente, hablábamos ahora, ¿verdad? Hay un compromiso, te voy a preguntar hoy, ¿hay un compromiso por la palabra de Dios? ¿Por la persona de Dios? ¿Por lo que Él nos dice que hagamos? Y si de todo lo que vamos a hablar en esta mañana, usted se quiere llevar algo, es que ojalá usted hoy salga con una determinación de cómo empezar a amar a Dios diferente. Si usted lo está haciendo bien, siempre tenemos espacio para mejorar, para hacer las cosas mejor. Pero si usted, como yo, lo estaba haciendo mal, ¿cómo vamos a tomar una decisión hoy? ¿Verdad? Que su tiempo invertido en esta mañana le ayude para cambiar su vida de aquí en adelante. Así que, ¿cuál debe ser mi compromiso con Dios? Vamos a leer Mateo 22, 36 al 40. El mandamiento más importante, ¿verdad? Es, maestro, le preguntó un fariseo a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo, hoy no me voy a enfocar en eso, pero se lo voy a dejar para otra parte. Se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Recuerde esto, muchas veces podemos querer hacer cosas bien que terminan mal. Ahí se me cortó el mal, pero terminan mal. ¿Cuántas veces yo he querido y les decía ahora, por pura emoción, he tratado de hacer algo? Y yo estoy seguro que más de uno nos ha pasado, ¿verdad? Uno dice, quería hacer una gracia y ya ustedes saben el dicho. Ahí, termina uno haciendo algo mal. Los fariseos, la palabra fariseo significa los separados. Originalmente ellos querían ser separados para Dios, eran maestros de la ley, entendían toda la ley, vivían sobre eso, según ellos en general, ¿verdad? Pero la ley de Moisés, y cuando vino Jesús, como diríamos aquí en Costa Rica, la tenían contra Jesús, ¿verdad? Por eso el fariseo le empezó preguntando maestro, y dice que era que ya habían enviado a otros, a los saduceos, para preguntarle a Jesús cosas. ¿Se recuerdan la famosa pregunta de, hey, ¿a quién tenemos que dar? ¿A César o a Dios? ¿Verdad? Y Jesús les dijo, den a César lo que es de César, ¿verdad? Y el otro le preguntó por ahí también, hey, si un hombre muere y la mujer quedó
viuda, y allá en la resurrección, ¿con quién se casará y a quién le pertenece? Y trataron de hacerle preguntas a Jesús. Ese es el contexto de Mateo, que usted lo puede leer en su casa. Y entonces al final los fariseos dijeron, ninguna habíamos logrado hacerlo caer, porque lo que querían era como hacerlo caer para apresarlo, decir, este hombre está hablando algo incorrecto. Entonces vinieron a preguntarle, pero los fariseos, tratando de ser hombres bien, ¿verdad?, y vivir la ley y hacer las cosas, terminaban haciendo las cosas mal. ¿Cuántas veces usted y yo, por no pedir consejo a Dios, terminamos haciendo las cosas mal? Por no amar a Dios, como la palabra lo dice, terminamos por otro rumbo, ¿verdad? Tengamos cuidado, pensemos en eso. Veamos lo que dice, este es el significado de los fariseos, pero en Mateo 22, 15 y 34, vean lo que ellos querían hacer. Entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Siempre andaban buscando hacer caer a Jesús. Estas personas eran aquellas que decían y no hacían, que ponían obras pesadas e imposibles de llevar a cuestas de los hombres, ¿verdad? Pero ellos no usaban ni un dedo para ayudarlos. Es un poco la historia de los fariseos. Que usted y yo revisemos qué estamos haciendo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro compromiso real con Dios? ¿Cómo amamos a Dios de una forma genuina? Como Dios dice, amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Amarás al Señor. Ese es el primero y más grande mandamiento. Por eso te voy a ir preguntando, si Dios te preguntara hoy, ¿me amas? ¿Cuál sería tu respuesta? No emocionalmente, ¿verdad? No emocionalmente, porque todos vamos a decir, sí, Señor, te amo, ¿verdad? Yo me identifico mucho con Pedro, porque yo tal vez de entrada hubiera dicho lo mismo. ¿Qué hubiera dicho usted? ¿Verdad? Pero, ¿cuál es el siguiente paso? Lo que sigue, ¿verdad? ¿Cuáles son las acciones de lo que sigue? Muchas veces podemos querer hacer cosas bien y terminar mal. Recuerde eso. ¿Qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo? Cuando Dios te pregunte, ¿me amas?, Dios conoce tu corazón. Jeremías 17:10 dice, yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. ¿Verdad? A Dios no lo podemos engañar. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo lo estamos amando? ¿Cómo lo estamos amando? No seamos como los fariseos. Al final de este versículo, Lucas 12:1 dice, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Qué es la hipocresía? ¿Cómo estamos amando a Dios? Dios conoce nuestro corazón y también conoce nuestras intenciones. Mateo 22:18, conociendo sus malas intenciones, hablando de los fariseos, Jesús replicó de nuevo, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Él sabía cuál era la intención, cuál era el sentimiento de los fariseos, qué querían hacer. Ahora, si Dios nos preguntara, Marvin, ¿me amas? Conociendo estos dos versículos, que Dios conoce mi corazón y conoce mis intenciones, fue una lección dura para mí, ¿verdad? Porque me di cuenta que de labios, tal vez en algunos momentos había dicho, Señor, sí, pero con mis acciones no estaba haciendo lo correcto. Mis acciones no decían eso, ¿verdad? Hay un dicho que usamos, no sé si en todos los países, tal vez que nos escuchen de otros lados, lo usarán, pero uno dice, hey, no borre con el codo lo que hace con la mano, ¿verdad? O sea, a veces decimos, Dios te amo, pero mis acciones son diferentes. Mi actuar, mi andar, mi vivir es diferente a lo que la Biblia nos enseña que hay que hacer. Así que de nuevo, no se me pongan tristes, ¿verdad? Estamos en Navidad casi, pero de nuevo usted, alégrese porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Yo me entristecí cuando lo vi y está bien porque eso nos va a hacer cambiar, pero que de aquí en adelante usted tome decisiones de hacer las cosas diferentes, de hacer algo nuevo. Recordemos los versículos de esta enseñanza. El mandamiento más importante, que usted se lo lleve aquí grabado, ¿verdad? Creo que un día de estos
que Janet predicaba, nos enseñaba, hey, aprendámonos un versículo, ¿verdad? Tratemos de ir memorizando cosas, tratemos de ir aprendiendo poco a poco. Que cada domingo que usted viene, algo nuevo aprenda. Porque al menos yo no me puedo llevar todo lo que hablamos aquí, ¿verdad? Es demasiado, y menos cuando no apunto, se me olvida, y aún cuando apunto se me olvida, ¿verdad? Tengo que estar yendo a los apuntes. Pero que usted cada día se haga una idea, o por semana, voy a apuntar este versículo que me gustó, que Dios me habló, y me lo voy a aprender, lo voy a memorizar, ¿verdad? Él ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Eso le respondió Jesús. Recordemos eso. Ese es el tema de lo que estamos hablando hoy. Y ese versículo, lo que Jesús estaba haciendo era llevando a los fariseos. Recuerden que los fariseos eran maestros de la ley, conocedores para arriba y para abajo de la ley. Y se los llevó entonces, como ellos querían hacerlo caer, ¿verdad? Se los llevó ¿a dónde? Les dio de su propia medicina, ¿verdad? Ustedes que conocen la ley, ustedes que conocen la ley de Moisés. Vean, vámonos a Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ahí los llevó Jesús en ese momento a los fariseos. Y como quien dice, los dejó desarmados, ¿verdad? No pudieron hacer nada. Y hoy les voy a hablar de 5 cosas, ya para empezar, porque siempre me tardo un montón, ¿verdad? 5 cosas que usted pueda anotar, si está anotando, o tratar de recordarlas, que vamos a aprender de esto. Número 1, revisar qué estamos haciendo que no es correcto y que debemos de cambiar. Y no tiene una prioridad en el orden que las voy a decir, se las voy a ir diciendo y cada uno las va a acomodar en la prioridad que es importante para nosotros. Un fariseo promedio de 30 años había repetido esto más de 20,000 veces en su vida. Un fariseo promedio, imagínense eso. O sea, no le estaban preguntando a Jesús porque no supieran. Sus intenciones eran otras. Lo sabían muy bien. Pero Jesús les estaba recordando, ustedes no lo viven. Ustedes no lo viven, ¿verdad? Yo a mi edad he tenido la bendición de que desde chiquitito, ¿verdad? Desde que nací prácticamente, nosotros, como les he comentado en alguna otra ocasión, vivíamos en Río Frío, allá por Guapiles y no, eso no es de Limón, es de Heredia, ¿verdad? Porque uno siempre asocia Río Frío con el Caribe. Pero es de Sarapiquí, de Heredia, allá para adentro. Ahora por el Surquí es rápido, pero cuando eso, ayer andaba justo por la Catarata del Ángel, ahí abajo, ¿verdad? Andando, y me recordé, hay un famoso codo ahí, le llaman el codo del diablo, ¿verdad? ¿Y por qué le ponían esa palabra? Y ayer que venía en la moto, justo un camión delante de nosotros frenó y había un bus, y el bus se echaba para atrás, y me vino un déjà vu de mis años mozos de niño. Y era que el bus para venir a San José duraba casi 9 horas cuando vivíamos en Río Frío. Y cuando yo tenía una cita aquí o mi mamá y me traían, esa era la ruta. Claro, un camino de piedra, hecho leña, ¿verdad? Y ahí los buses se echaban para adelante, echaban para atrás, empezaban a doblar, veían a ver cómo pasaban, porque era súper difícil. Pero yo recuerdo esos tiempos y yo digo, Dios, ¿cuántas oraciones he hecho? ¿Cuántas veces he venido a la iglesia? ¿Cuántas veces he cantado? ¿Cuánto y cuánto y cuánto recordando mi cristianismo? ¿Verdad? Y si Dios me pregunta, ¿me amas? San nos hablaba un día de estos, ¿verdad? De Mateo también, y ahorita lo vamos a ver. Hey, muchos dicen, Señor, Señor. ¿Verdad? Pero cuando sea el día, ¿vamos a entrar con Él? Dios que conoce mi corazón va a poder decir, sí, Marvin, usted me ama. Número 2, ¿tenemos lo que ocupamos para amar a Dios? Y esa pregunta usted dirá, ¿de a qué se refiere? Y es que el hombre natural por sí solo no puede amar a Dios. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué pasa si usted va ahorita a San José, sale por aquí, ve cualquier persona? A veces uno va en la calle y cuando hubo una época de mi vida que íbamos a evangelizar ahí a Calle 12, ¿verdad? Que aquí en Costa Rica es una zona roja, llamamos, difícil, indigentes, etcétera. Les dábamos comida, etcétera. Y uno les hablaba de Dios
Y las personas lloraban. Sí, yo amo a Dios, yo quiero cambiar. Pero el hombre natural, por sí solo, no puede amar a Dios. ¿Y cuál es la respuesta entonces? ¿Qué necesitamos? Es por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros que podemos llegar a vivir ese amor que Dios derrama sobre nuestras vidas. Lo dice Romanos 5:5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor. ¿Cómo su amor? ¿Cómo entendemos el amor de Dios? Porque esto es importante. Para que usted y yo amemos a Dios tenemos que conocerlo, tenemos que entenderlo. Y por eso es que en la parte natural, mi ser natural, mi carne, sin el Espíritu Santo no puede amar a Dios de una manera correcta, porque no lo entendemos. Pasan tantas cosas, ¿verdad? Que si no fuera, como les decía ahora al inicio, porque estamos conectados con Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, porque nos ha sellado, sería una locura, ¿verdad? El Evangelio es locura, decían. Y es que cuando usted y yo no tenemos el Espíritu de Dios, y dice su amor en nuestro corazón, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, ¿por qué la gente en la calle, cuando uno quiere hacer un cambio, si uno como cristiano, teniendo el Espíritu Santo, le cuesta cambiar? Ahora alguien que no tiene el Espíritu de Dios, qué difícil. Qué difícil entender que Dios puede cambiar, que Dios puede sanar, que Dios puede liberar, que Dios puede traer a su familia a los pies de Dios, que Dios puede sacar a las personas del alcoholismo, de la droga, de lo que sea que estén pasando. Qué difícil. Solo el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a dar ese entendimiento, nos va a ayudar a amar a Dios de la manera correcta. Así que es un punto importante. Tenemos lo que ocupamos para amar a Dios. Si usted hoy no ha recibido al Señor en su corazón, no tiene el Espíritu Santo en su vida, es una mañana para hacerlo. Y donde nos escuchen, usted puede hoy empezar a amar a Dios de la forma correcta, recibiéndolo y recibiendo el Espíritu Santo que viene, porque esa esperanza es la que no nos defrauda. Eso es lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Y cómo lo recibimos? ¿Verdad? En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, hoy estamos oyendo el mensaje de Dios. No porque Marvin lo diga, es porque es la palabra de Dios hablándonos a nosotros. El evangelio que les trajo, ¿qué? La salvación. Y lo creyeron, fueron marcados ¿con qué? Con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Así que la Biblia nos enseña esto. El sello del Espíritu Santo en nosotros es el que nos va a ayudar a salir de nuestra forma natural para amar a Dios conforme el Señor lo ha dispuesto y quiere que lo amemos. ¿Me amas? Es la pregunta. Número 3, reverenciar a Dios es diferente a amar a Dios. No nos confundamos. Reverenciar a Dios no es lo mismo que amarlo. Podemos adorarlo, podemos cantarle, podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? En algunas iglesias entran así como calladitos, y yo recuerdo cuando iba con mi familia a la iglesia, ¿verdad? Era como, shh, ¿qué pasa aquí, verdad? Y reverenciar a Dios está bien, no hay que ser tampoco un desordenado, pero la reverencia no es amor, no es equivalente a amor. Entonces, tenemos que tener cuidados con cómo adoramos. No basta con adorar. Había una canción hace tiempo que decía, no basta solo con cantar, es necesario morir, ¿verdad? Es necesario dejar de nosotros. Número 4, necesitar a Dios no es amarlo. ¿Y por qué lo pongo de esa forma? Porque muchas veces buscamos a Dios en medio de una necesidad como nunca antes lo hemos hecho. Y ya creemos que porque lo busqué así, con ese amor, con ese fervor, en ese momento, de ahí en adelante descuido mi vida. Yo he caído en ese problema también, en esa falla. En medio de una necesidad muy grande, he buscado y le he hecho promesas a Dios que tal vez hoy en día no estoy cumpliendo. Así que en medio de una necesidad,
El necesitar a Dios no te va a llevar a amarlo necesariamente. Hay momentos que a través de las pruebas Dios las usa para cambiarnos, pero cuando es constante nuestro cambio, ¿verdad? Y gloria a Dios porque todo eso nos ayuda para bien. El tema es cómo continúo mi vida después de que Dios me responde lo que le pedía. Lo sigo amando con la misma energía, con la misma fuerza, con las mismas ganas que lo hacía cuando lo buscaba. Y número 5, y esto lo quiero hablar a los que servimos y a los que están buscando servir a Dios. Servir a Dios no es amar a Dios. Servir a Dios no es amar a Dios. Y cuando ponía eso hice una pausa, para serles sincero. Y como les dije ahora, yo desde chiquitito he estado sirviendo a Dios en muchas cosas. Pero cuando me tuve que hacer la pregunta, ¿me amas? Qué difícil, ¿verdad? Y con esto quiero hablar que es posible que sirvamos por una satisfacción personal, ¿verdad? Cuidado. Es posible que tengamos necesidad de ayudar a los demás, pero no necesariamente lo hacemos porque amo a Dios, ¿verdad? Tal vez muchos se nos hincha el corazón cuando servimos a Dios, pero amamos a Dios a través de lo que hago. ¿Lo amamos? ¿Cuál es la intención? Recuerden lo que hablamos al inicio, no es por emociones, no es por sentimientos, no es porque, uy, qué bonito, qué bien me fue, qué bonito esto, ¿verdad? Y como les decía ahora, recuerden el pasaje de Mateo 7, 22 y 23 que Alex David nos enseñó un día de estos, y es, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pregunta, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Es más, yo no he llegado ni a hacer eso, ¿verdad? Y aún así los que lo han hecho dicen, entonces les diré claramente, híjole, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Revisemos nuestro corazón, cómo estamos sirviendo a Dios, con qué intención, con qué emociones, con qué sentimiento, ¿para qué estoy sirviendo a Dios? Y ojalá que usted y yo como siervos, o como usted que está buscando servir a Dios, empiece de la forma correcta, ¿verdad? Y lo hagamos de una manera educada, y es para la honra y la gloria del Señor en todo lo que hacemos. Ya voy a cerrar. Amar a Dios implica que vivamos cada día bajo su propósito, haciendo su voluntad y no lo que yo quiero. Entonces la pregunta que nos haríamos es, ¿cómo sé si amo a Dios? Pero si Dios me pregunta, ¿me amas? ¿Cómo sé que lo amo? Y la Biblia es perfecta, ¿verdad? Nos da respuesta a todo lo que preguntamos. Si ustedes me aman, ¿qué dice? Obedecerán mis mandamientos. No tenemos que inventar cómo amar a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos toca ahora? ¿Cuáles son los mandamientos que Dios nos manda, valga la redundancia, a hacer? ¿Qué nos manda Dios a hacer? Y llévese eso para que usted lo estudie en su casa. ¿Qué tengo yo que empezar a hacer de mandamientos de Dios? ¿Verdad? Porque si Dios me pregunta, ¿me amas? Por eso les decía ahora, cuando yo me hacía esa pregunta y analizaba mi vida en general, basado en la palabra de Dios, de lo que Dios dice que tengo que hacer, he fallado en muchas cosas. Y tengo que pedir perdón, y tengo que arrepentirme, y tengo que hacer muchas cosas. Así que cada uno de nosotros, la tarea de hoy es analizar eso. ¿Y cómo sé yo que amo a Dios, verdad? Podríamos preguntarnos. La oración en nuestra vida es clave. Es importante porque a través de la oración conocemos más a Dios. Y recuerden que les dije que para amar a Dios hay que conocerlo. Volviendo al contexto de relación de pareja. Cuando uno empieza a amar a alguien es porque lo empieza a conocer, o lo deja de amar cuando lo empieza a conocer, ¿verdad? Depende de la situación. Pero cuando usted empieza a conocer a alguien, empieza a amar más, empieza a entender cómo es la persona, qué le gusta, se pone en los zapatos de la otra persona, ¿verdad? Empieza a ser más compasivo y empieza a tener una actitud diferente.
Y a través de la oración usted y yo podemos conocer a Dios. Y le pregunto en esta mañana, si usted pudiendo orar, teniendo un tiempo para hacerlo, decide hacer otra cosa, ¿estamos amando a Dios? A veces decimos que yo no tengo tiempo, ¿verdad? No es así. ¿En qué hemos invertido el tiempo? Es la pregunta a veces. Para buscar invertirlo en lo que es correcto, en lo que nos ayuda a crecer y no lo que nos hace menguar. Yo a veces me he sentido mal porque he pasado 2 horas frente al tele y dicho, solo leí la Biblia un ratito y he visto tele 2 horas. Y no es que ver tele necesariamente sea pecado. El tema es cuánto le estamos invirtiendo a eso, ¿verdad? Versus amar a Dios. Otra forma de amar a Dios, no me oculto. Y ya con esto voy a dejar a Pedro quedito, ¿verdad? Pero recuerden lo que le pasó a Pedro. Cuando ya después el cortonazo de oreja, apresaron a Jesús, se lo llevaron, Pedrito escondido, y de pronto lo vieron unas mujeres. Usted, Alexei, no era que andaba con Jesús, ¿verdad? Usted, Pedrito, no era que andaba con Jesús. No soy yo. Ustedes están locas, no soy yo, era otro. La pregunta es, ¿cuánto estamos enseñando de Dios? ¿Cuánto estamos demostrando que amamos a Dios con lo que hacemos, con lo que compartimos con la gente, con lo que sale de nuestra boca? Cuando no estamos en la iglesia, cuando estamos en la casa, cuando estamos con las amistades, cuando estamos en el trabajo, ¿me estoy ocultando del amor que tengo por Dios o no? Y número 3, no dejes el primer amor. La iglesia de Éfeso sufrió mucho de esto. Se olvidaron de lo más importante: amarás al Señor tu Dios. Y lo veíamos en la Biblia. Lo más importante: amarás al Señor tu Dios. Recuerda siempre de dónde Dios te ha sacado. No te olvides de dónde Dios nos ha sacado. Y amémoslo como el primer día, como las primeras veces que veníamos a Él. No nos limitemos para venir a la iglesia. A veces, ahora les decía, qué bueno verlos temprano, ¿verdad? Porque a veces, ay Dios, domingo, mejor el otro voy. Mejor en el próximo domingo me reúno. ¿Y sabe qué? El amor de muchos se ha enfriado. Hemos dejado el primer amor. Ahora que les hablaba de Río Frío, me acordaba de eso cuando preparaba esto. Y es que cuando me tocaba ir a la iglesia en Río Frío, caminábamos por el Bananal como 1 hora y media para allá a la escuela dominical, de regreso, y teníamos la costumbre, buena costumbre, de que habían 2 cultos el domingo. Íbamos a una escuela dominical y en la tarde íbamos al servicio. Ahora los combinamos, ¿verdad? Hasta para facilidad de todos. Pero antes era como separada la cosa. Primero era la escuelita dominical y en la tarde el servicio general. Y mis papás me hacían ir para allá en la mañana y para allá en la tarde. Gracias a Dios en la tarde, como terminaba a las 6, tomábamos el bus de vuelta, ¿verdad? Ya no tenía que caminar por el Bananal 1 hora y media. Pero yo decía, ¿cuántas veces he dejado venir a la iglesia porque está lloviendo? Y hasta en el carro me da pereza venir a veces. El amor de muchos se ha enfriado. Recuerda de dónde nos ha sacado y nos ha librado y de dónde nos ha traído Dios en todo lo que hemos hecho. Estemos en pie, por favor. Como les dije, ojalá que a partir de hoy usted y yo empecemos a anhelar la presencia de Dios de una manera como nunca antes lo hemos hecho. Ojalá que podamos decir el Salmos 18:1 diariamente y con certeza: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Que sean nuestras primeras palabras cada día, ¿verdad? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Que podamos repetir eso cuando estemos en medio de todo, y que la presencia de Dios
esté en nosotros como nunca antes ha estado. Vamos a entonar un canto mientras que usted conversa con Dios ahí.